Qué bendición en esta mañana poder compartir la palabra del Señor. Y yo le invito a que usted se conecte con la palabra. Vamos a hacer como un viaje a través de la Escritura. Y quiero que usted se conecte, se enchufle allí con la palabra. Amén. Hoy vamos a hablar un tema muy importante. Tal vez muchas veces nosotros lo hemos escuchado en diferentes momentos, pero cuando Dios es reiterativo en algo es porque Él quiere moverse, es porque Él quiere trabajar. De hecho, nosotros como padres de familia tenemos ese perfil o ese referente de un papá que trae recordación a los hijos, ¿verdad? Te dio una instrucción, te dio una orientación y esa afirmación vuelve y la reafirma. Así es nuestro Padre Celestial. Por eso nosotros, como fuimos creados a su imagen, conforme a su semejanza, también nosotros como padres reflejamos ese carácter de Dios, ese carácter divino, ¿verdad? Que tenemos cuidado de nuestros hijos y es el cuidado que Dios refleja a la luz de la palabra sobre sus hijos, sobre su iglesia en este tiempo. Amén. El tema que a continuación vamos a trabajar en esta mañana es el siguiente. ¿Cuál sería la llave para nosotros entrar en un proceso de restauración? Le podríamos decir la llave o cuál es el pilar o cuál es el fundamento o cuál es ese cimiento que como persona, como familia y como a nivel corporativo yo necesito sanarme. Y es el perdón. El perdón es esa llave de gracia, de amor, de benevolencia, de misericordia que tú y yo tenemos a través de la obra redentora de Cristo en la cruz. Amén. Entonces, esta mañana le pregunto, ¿cuál es esa llave que nos conduce a la restauración? Diga conmigo, la llave del perdón. El perdón es una palabra que muchas veces nosotros nos cuesta aún de escucharla y aún de ponerla en acción. Entonces en esta mañana vamos a ir a un texto que está en Efesios capítulo 4 versículo 32. Usted va a buscar ahí en su Biblia y usted va a leer este texto. Vamos a meditar un poco en la palabra. Efesios capítulo 4 versículo 32. ¿Qué dice la escritura en el versículo 32? Dice, antes sed ¿qué? Benignos. ¿Con quién? Unos con otros. ¿Qué sigue diciendo? Misericordioso. ¿Qué sigue? Perdonándonos. ¿Con quién? Unos con otros. Pero que en el texto dice que ese ejemplo y esa acción, ¿quién la aseguró? Cristo, ¿verdad? Ese perdón, esa misericordia, esa benevolencia, nosotros la vemos en el carácter de Cristo. Por eso es que el texto, cuando el apóstol Pablo exhorta, la palabra exhortación en el original es animar, motivar e impulsar para que tú y yo seamos determinantes y decir, yo tengo que ser perdonador, yo tengo que ser bondadoso, yo tengo que ser misericordioso. Y esta carta la escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Efeso. Les estaba diciendo, yo les animo, yo les motivo a que como congregación seamos ¿qué? Bondadosos, que tengamos misericordia sobre los demás. Pero aún así, Él hace una afirmación que podamos perdonarnos unos con otros, como Dios también os perdonó a cada uno de nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Palabras escritas, puño y letra del apóstol Pablo. Porque el mismo apóstol Pablo experimentó la gracia redentora que conlleva al perdón. Seguimos, amada iglesia. Hay un texto también que está conectado y está relacionado con esta gracia redentora. Y es la misma ley que estableció Cristo como un mandamiento. O sea que el perdón
no es una opción. Es que si puedo, si quiero y si me parece. Y a veces nosotros nos ponemos como que a pelear con Dios y dice, no, yo no lo voy a hacer. Es que no me parece el punto de vista de esta otra persona. Es que esta es mi posición y en esa posición que muchas veces nosotros nos plantamos, colocamos una barrera de protección para que nadie mire el estado de mi corazón, para que nadie haga una inspección del estado de mi corazón. Colocamos automáticamente una barrera de protección. Pero estas palabras fueron declaradas a través del mismo Jesús. Él mismo fue quien las dijo. Y vamos a buscar en Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Yo creo que lo coloca en pantalla para ayudar. Amén. Bueno, vayan buscando en su Biblia, vamos a ir paso a paso. No vamos corriendo. Después nos vamos a comer el sancocho de gallina. Ay, qué rico. O el pescadito frito, que me encanta tanto. Ya les di una revelación de mi gusto. O si me invita. Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Dice el versículo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonaré también a ustedes. Así dice el texto, ¿verdad? Dice, porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero el versículo 15 hace una afirmación. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará, ¿qué? Vuestras ofensas. A nosotros nos enseñaron religiosamente a que nos teníamos que aprender esta oración que Jesús le enseñó a sus discípulos. Y nos volvimos uno que repite, uno que vuelve y repite tras vez. Pero cuando nosotros miramos con la lupa y le decimos, Señor, ayúdame a vivenciar y a experimentar esta gracia redentora en mi vida, yo creo que nosotros ya no estaríamos viendo esta oración que Jesús le enseñó a sus discípulos como una oración cualquiera, como cuando tú te lees una revista donde te enseñan una serie de pautas, una serie de orientaciones, una serie de ítems. No, yo pienso en esto. No. Tenemos que mirarlo con un corazón abierto, con una mente abierta conforme a la palabra que Dios estableció, que Él mismo instituyó y que es una inspiración para cada uno de nosotros que podamos verla desde esa perspectiva divina. Nuestra humanidad, nuestros prejuicios muchas veces no nos dejan mirar lo que Dios nos quiere mostrar a través de su palabra, porque nos llenamos de muchos argumentos y no podemos ver la inspiración del mismo Jesús a través de esta oración. No es solo hacer un recital, no. Y hemos acostumbrado a aprenderme textos de memoria. Claro, a la memoria hay que ponerla a trabajar, pero qué bonito es que nosotros volvamos, como nos enseña ahí en Deuteronomio, que enseñarás y repartirás a tus hijos. Colócala en tu collar, un proverbio que dice que la coloquemos allí como un adorno, ¿verdad? Pero ese adorno tiene que hacer un efecto en nuestra vida interior. Tenemos que llevarla hacia adentro y afianzar esa palabra en nuestra vida, en esos tiempos de vivencia, en esos momentos de poder relacionarme con otros y en mi vida personal. Y me encanta este pasaje porque lo dice el mismo Jesús. Él es el que está hablando allí, estableciendo su palabra, estableciendo la semilla en el corazón de sus discípulos. ¿Ustedes quieren perdonar? ¿Ustedes quieren que yo los perdone? Entonces piensen en otros. Miren a los demás.
Si ustedes los perdonan a ellos, entonces reciben de mí esa gracia que es el perdón. Amén. Seguimos en este espacio. Entonces, en base a estos dos textos que hemos leído, surge una pregunta: ¿qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? En base al texto bíblico, ¿qué es el perdón? En base a lo que el apóstol Pablo escribió a los Efesios, habla de esa gracia, ¿verdad? Habla de esa misericordia. Entonces, el perdón es un acto ¿de qué? De gracia. Todos habíamos pecado. Todos nos habíamos separado de esa comunión y de esa relación con nuestro Padre Celestial. Pero Cristo es el puente para restaurar y reivindicarnos en esa relación y en esa comunión con el Padre, que nos permite acercarnos confiadamente ante el trono de su gracia y poder decir: Señor, aquí está mi corazón. El mismo Cristo rasgó el velo, quitó ese muro y esa separación que nos impedía conectarnos con Él. Y por eso los textos nos dicen, el apóstol Pablo dice: sean misericordiosos, sean bondadosos y perdonen en esa gracia redentora que está en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es el perdón? ¿Es qué? Es un acto de gracia. No es algo que tú y yo merecíamos, sino es un regalo de Dios. Es gratuito. ¿Qué hicimos para nosotros merecer esa gracia? No hicimos absolutamente nada. Pero cuando yo veo este pasaje bíblico, me pongo a meditar en cuán grande es el amor de Dios sobre nosotros. Cuánto nos ama el Padre. Y es cuando tú coges a tu hijo y lo abrazas y lo llevas contra tu pecho. Muchas veces le preguntan: ¿qué sientes cuando te abrazas? Me siento tan pequeñito, tan protegido, abrigado. Entonces, cuando usted ve el texto de esa gracia, de ese acto de gracia de Cristo en la cruz del Calvario, yo tengo que reflexionar y entender que el amor de Dios sobre mi vida es inagotable, es incalculable. Usted no se puede poner, empieza a imaginar cuánto le ama Dios a usted, cuánto me ama Dios a mí. Que ese acto de gracia, ese regalo de entregar a su único hijo para que usted y yo podamos acercarnos confiadamente ante Él. Eso es un acto de gracia que nadie está dispuesto a dar. Pero el Padre determinó amarnos, aun cuando nosotros no lo hicimos por mérito. Hay supuestos actos de gracia, la humanidad nos acepta, pero es por el mérito o por lo que tú tienes. Pero Dios dice: no es el mérito y no es lo que tú tienes, es que yo determiné amarte, yo determiné entregar, yo determiné dar un regalo gratuito para tu vida. Amén. Seguimos ahí conectados con la palabra. Entonces, el perdón es un acto de gracia. No es algo que merecemos, sino un regalo de Dios. ¿A través de quién? ¿A través de quién? ¿A través de quién? De Cristo, ¿verdad? A través de Él nosotros recibimos ese regalo. Ahora me pongo a reflexionar. Cuando nosotros determinamos perdonar a alguien, no le estamos diciendo: oye, lo que tú hiciste, esa ofensa, estuvo bien. En eso no consiste el perdón.
Si nosotros tenemos ese argumento en nuestra mente de que voy a decidir perdonar a esa persona, pero es que si yo perdono a esa persona, va a pensar que el acto que él cometió estuvo bien. ¿A cuánto no les ha pasado eso? Que cuando decidimos perdonar a alguien, tenemos el argumento, es que yo pienso que si yo determino perdonar a esa persona, va a pensar que su acción estuvo bien y lo seguirá haciendo. Pero ¿por qué determinamos perdonar? Primero, porque tenemos que soltar ese peso y ser libre del resentimiento, ser libre del rencor, ser libre del odio, ser libre de la venganza. Eso es el perdón. A eso nos conlleva el perdón. Pero podríamos hacernos una pregunta. Bueno, sí, yo decido perdonar, pero ¿cómo me compruebas tú? ¿Y qué razones tienes tú para que yo determine perdonar? Hay motivos y hay razones para determinar a que ese perdón se convierta en una acción de misericordia, de amor y de bondad. La primera razón que te voy a dar en esta mañana es porque el perdón nos libera de la carga del resentimiento. ¿Cuál es la primera razón? Porque me hace libre de la carga, del peso, de ese resentimiento que yo tengo arraigado en mi corazón. Pero que cuando guardamos ese rencor contra alguien, ¿sabe qué ocurre? Nos estamos envenenando, nos estamos intoxicando. Tenemos un veneno mortal en nuestro interior que nos consume, que nos destruye. Pero cuando usted suelta todo lo que hay en el corazón, ese peso, entonces usted inicia un caminar de sanación. Empieza a dar esos pininos, esos pasos de sanación. Recuerde que el perdón no es algo instantáneo, es un proceso. Es un proceso. Pero que en ese proceso de perdón usted sabe que está caminando en su viaje a la sanación interna, a nivel personal. Vamos conectados. La segunda razón que te quiero exponer en esta mañana es que el perdón nos permite restaurar las relaciones con los demás. Y aquí hablaríamos de esa relación que nosotros tenemos a nivel familiar, a nivel social, a nivel corporativo. Y estamos hablando a nivel corporativo, a nivel de iglesia. Necesitamos ¿qué? Sanar. Necesitamos restaurar esa relación que un día hubo una ruptura. Es que yo era tan amoroso, tenía una confianza con esa persona, pero se rompió, ya no es lo mismo, ya no es igual. Entonces, en esta segunda razón es porque necesitamos sanarnos. Necesitamos experimentar esa gracia. Dice la palabra que Él ha venido a traer sanidad, medicina, pero al final me encanta decir, y a revelar abundancia de paz. Está hablando de una sanidad interior, está hablando de una restauración a nivel interior. Quiere decir que yo necesito hacerme una inspección, mirar hacia adentro, hacer una autoevaluación y decir, ¿qué tengo yo en mi corazón? Que necesito entender que el perdón es la base y es la llave para yo sanar a nivel personal, porque muchas veces en situaciones la culpa no
permite que nosotros nos autoperdonemos. Y si yo no perdono a nivel personal, ¿cómo puedo perdonar esa diferencia que hay en el hogar? ¿Cómo puedo perdonar a nivel corporativo? ¿Cómo, Señor? Amén. Y ese perdón, ¿qué va a hacer? Va a reconstruir esa confianza, ese amor que se había perdido. Por eso inicié con ese texto, que cuando estamos en la congregación, estamos allí juntos, coinonía, armonía, porque allí envía Jehová, ¿qué? Bendición y vida eterna. Yo tengo que empezar a meditar en ese texto, porque esa coinonía y esa armonía la genera el perdón. Qué rico es cuando tú ves a alguien que, a pesar que tuvieron una diferencia, podamos darnos un estrechón de abrazo y decir, sentir que esa relación se restauró, que ya no hay una barrera, que ya no hay un limitante que me permita ver a esa persona a los ojos, que me permita a restaurar la confianza, que me permita decir, voy a confiar en ti. La confianza, a veces uno dice, no es difícil que se recupere la confianza, pero sí se puede recuperar la confianza. Se puede restaurar la confianza y se puede restaurar el amor. Yo me pongo a imaginar, yo soy muy imaginativa. Y yo digo, Señor, ¿cuántas veces yo me he equivocado? Y me sigo equivocando. Pero tú me sigues amando, me sigues levantando, me sigues enseñando, me sigues exhortando. Pero ese amor permanece allí, ¿verdad? Ahora, en esa meditación yo digo, ¿por qué yo no puedo hacerlo también? Si yo cada día me quiero parecer más a ti. Porque en eso estamos, ¿verdad? A que cada día crezcamos conforme al carácter de Cristo, hasta llegar hasta la estatura de Él, ¿verdad? Nadie está exento a vivir una circunstancia, un conflicto, una diferencia. Siempre las vamos a tener con nosotros, porque si así fuera, yo creo que ninguno estaría aquí. Ay, no podemos tener circunstancias, no podemos vivir, es que son necesarias, porque eso es lo que nos va a permitir a cada uno moldearnos y Dios poder trabajar en cada uno de nosotros. Amén. Voy despacio, no vamos a correr, amén. Y espero que usted tampoco esté en su mente, tengo que ir a hacer el sancocho, tengo que hacer la comida. Vamos a estacionarnos en esta mañana en la palabra. No se va a perder la comida, porque hay pan en esta casa. Amén. Vamos por la segunda razón, ¿cierto? Vamos a la tercera. La tercera razón que les voy a dar para la determinación del perdón es que el perdón nos hace más parecidos ¿a quién? A Cristo. ¿Usted cree que cuando Jesús estaba allí con los discípulos enseñándole el pilar de la oración? Yo me imagino a Jesús aquí. Les voy a enseñar las bases, los principios. Y resalta mucho ese versículo 14 y 15 que acabamos de leer en Mateo capítulo 16. Si ustedes determinan perdonar, entonces mi Padre Celestial también les perdonará. Y esa tercera razón que les doy en esta mañana es que el perdón nos hace más parecidos ¿a quién? A Cristo, a ese Dios lleno de misericordia, a ese Dios que perdona.
Me encanta el texto cuando dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, ¿qué hace Dios? Nos da la espalda. ¿Qué dice? Él es fiel y es justo. ¿Para qué? Para perdonarnos, ¿verdad? Entonces vemos dos connotaciones tan relevantes en Cristo, y es fidelidad y justicia. Van acompañadas. Amén. Entonces, ese tercer principio. Ahora sí vamos a mirar a la luz de la palabra un personaje en acción. Vivenció proceso, vivenció circunstancias, vivenció conflictos. Cuando estaba leyendo la palabra y me paré en ella, empecé a ver que la vida de José no fue fácil. Cuando usted mira el capítulo 37, que lo vamos a leer, y vamos a hacer una dinámica en esta mañana, y es la siguiente. Vamos a leer este capítulo 37 de la siguiente manera. Capítulo 37 del libro de Génesis. Génesis capítulo 37. Vamos a hacer un ejercicio. En la siguiente nave de aquí, esta nave y allá, uno solo se va a levantar y va a leer desde el versículo 1 hasta el 12. En esta nave de aquí en dirección, aquí en esta nave, uno allí en voz alta se puede colocar en pie y va a leer desde el 12 hasta el versículo 19. En esta nave, uno se va a levantar y va a leer desde el versículo 20 hasta el 36. Amén. Y así todos participamos y no nos dormimos. ¿Listo? Entonces, esto es un ejercicio de lectura en esta mañana. Y acá, ¿quién lo puede hacer? ¿Hay nadie? Listo, hermano. Se puede colocar en pie mirando hacia allá y va a leer. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba en los hijos de Bial, y con sus hijos de Silpa, mujeres de sus padres, informaban José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque los había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o soñarás, o señorearás sobre nosotros? Y les aborrecieron aún más a causa de su sueño y de sus palabras. Soñó aún otro sueño,
y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Muy bien. Sigue del 13 al 20. ¿Quién lo quiere? Muy bien. Y le dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme las respuestas. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. ¿Quién sigue en esta nave? Acá, ¿quién lo quiere leer? Sí, bueno, muy bien. Tenemos buenos lectores en la iglesia. Gloria a Dios. Y con estas gafas, si no. Tranquila, no se preocupe. Tranquila, vamos a esperar. Sí, del 20 en adelante. Bueno, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cinterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo mataremos. Y le dijo Rubén: no derramaréis sangre, echadlo en esta cinterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cinterna, pues la cinterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando sus ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendémosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Vamos a dejarlo hasta allí. Listo. Muchas gracias a los que participaron en la lectura. Qué bonito, ¿verdad? Poder retomar esos tiempos de poder leer, de poder meditar.
Pero vamos a hacer el ejercicio siguiente. José estaba en un contexto de familia que se veía con armonía. Pero, ¿qué detonó a que se generaran todos estos factores de riesgo que estaba viviendo José? Cuando ustedes hicieron el proceso de la lectura, podemos extractar todos esos factores de riesgo, de conflicto, ¿hacia dónde apuntaban? Hacia José, ¿verdad? Y usted puede mirar a la luz de la palabra que en ese contexto familiar pasó lo siguiente. Dice que José contaba un sueño, pero que ese sueño empezó a generar una serie de acciones en el corazón de sus hermanos. De hecho, cuando dice el texto, y su padre les reprendió, o sea, ¿qué tanto eco estaba haciendo los argumentos y los pensamientos de los hermanos de José en el corazón de su padre? ¿Y qué quiero rescatar en este capítulo? Lo siguiente: cada detalle que usted leyó en esta mañana, vamos a rescatar todos esos factores de riesgo, ese conflicto que estaba allí inmerso en este hogar, y es el siguiente. En los versículos primero encontramos que su hermano le aborrecía. Esta palabra creo que está 3 veces en este capítulo. Entonces, ese nivel de aborrecimiento no tiene el primero, sino que ascendía. Iba en orden ascendente, o sea, quiere decir que el corazón de sus hermanos estaba lleno de odio. Y eso era lo que había en el corazón de ellos. El segundo factor de riesgo que yo veo allí es la agresión verbal. Recuerde que en los versículos que acabamos de leer, vemos cómo los hermanos de José empezaron a decir, bueno, ¿y quién es este contador de sueños? Si lo ponemos a nuestro contexto, decimos, ¿y este quién se cree? ¿Se cree que tiene una corona? ¿Se cree que tiene privilegios sobre nosotros? ¿Gobernará este simple muchacho? Las palabras que ellos lanzaban en contra de su hermano venían con agresividad. Lo otro que pude tratar de ese texto es que se generó una discordia. Y esa discordia empezó a entrapolar en el corazón del padre. Lo otro que podemos mirar es que lanzado a una cisterna, ya en otra ocasión Dios permita tratar este texto que es muy lindo, vendido como esclavo, acusado y también fue olvidado. ¿Por qué quise colocar cada ítem allí? Diga. Informar la mala fama de sus hermanos. Mire todo lo que se generó allí. Es que ese texto es tan maravilloso porque, ¿por qué hice eso? Porque quiero hacer una pregunta y es la siguiente. Cuando nosotros nos encontramos en estos factores de riesgo, que encontramos el aborrecimiento, la agresividad verbal, ese conflicto que está en el contexto familiar, ¿qué decisión nosotros tomamos? Preferencia. Mire, este texto tiene tanto por enseñar de la familia que ya es Dios sabrá. Es un texto que puedes tratar muchos principios, pero así someramente quise sacar estos, porque para hacernos la pregunta, si tú estuvieras en una situación igual a la de José, ¿qué decisión tomarías referente a tu familia, a tus hermanos? ¿Determinarías perdonar o no determinarías perdonar? Porque yo lo que veo es una presión fuerte sobre la vida de José. ¿Cuál era la escapatoria de José? ¿Quién hacía defensa sobre José?
¿Quién en ese momento puede decirle tranquilo, ven, yo te apoyo, yo te protejo? Yo creo que todos nos hemos encontrado en una situación como la de José, ¿verdad? Yo creo que en algún momento de nuestra vida o diariamente nos encontramos con todo este tipo de presión. En el vínculo familiar encontramos diferencias, encontramos el que no estoy de acuerdo, no me parece, o que a veces las palabras hieren al corazón, que lastiman. ¿Será que esto también puede pasar a nivel corporativo? No me responda. Una palabra áspera que usted recibió de ese hermano y usted dice, uy, sentí que me cortó, que me sacó sangre cuando me habló, uy, ya. La indiferencia. Y uno se pregunta, ¿será que esto pasa a nivel de iglesia también? O será no solamente eso pasa en mi familia y en el ámbito laboral, pero pasará esto en una congregación. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué determinación vamos a tomar? Mire, este pasaje es tan delicioso, es tan dulce, por eso que dice la palabra dulce como la miel, ¿verdad? Porque uno empieza a encontrarle como que ese engranaje, esa conexión, y uno empieza a deleitarse, a degustarse de ella. Y es allí donde cuando usted ve el capítulo 42, nos muestra una situación, y el capítulo 43 nos muestra una situación que estaba viviendo el pueblo en ese momento, en contexto de la familia de José y a nivel de la población. Estaban viviendo, entraron en una crisis de hambruna. Pero la pregunta en ese momento, ¿quién sería la respuesta para apaciguar esa hambruna? Yo miro a José y yo digo, wow, Señor, esa fue una excusa de lo que vivió José para tú ponerlo en un lugar de posición y ponerle allí para conectar y restaurar familias. Porque no solamente fue a la familia de él, sino que pudo restaurar y pudo traer pan, pudo traer paz, pudo traer confort en el corazón de un pueblo. Entonces, cada situación adversa que tú y yo experimentamos, por muy dolorosa que sea, es porque hay algo detrás de ese telón que Dios nos está preparando, nos está moldeando, porque Él quiere que tú y yo cumplamos su propósito aquí en la tierra. Una situación de dolor y de quebranto no es fácil. Nos roba la paz, nos roba la tranquilidad. No sé quién esta mañana puede estar atravesando y viviendo esos momentos, pero en el capítulo 43, 42 y 43 se los dejo de tarea para que lo meditemos más, porque hay muchos principios que podemos tratar de allí. Hay algo interesante, dice que cuando los hermanos de José fueron a Egipto en busca de alimento, José fue muy estratégico para acercarse a sus hermanos. Pero en un segundo momento que ellos llegan, porque hubo algo que causó una serie de sinsabores en el corazón de los hermanos, se lo dejo de tarea para que lo vayan estudiando, porque quiero ir a un versículo que traté aquí, y es lo siguiente. Vamos a ir ahora sí al texto que quiero que leamos, que nos plantemos en él, y está en el versículo 30 del capítulo 43. Esto a mí impactó mi corazón, porque es que José, cuando ve a sus hermanos, dice en el texto del capítulo 43 que él lloró. Pero en el versículo 30 hay una afirmación de lo que es el perdón. Dice el versículo 30,
Entonces José se apresuró. ¿Qué pasó? Versículo 30 del capítulo 43. ¿Qué pasó allí en ese momento? Entonces José se apresuró. ¿Y qué pasó? Se conmovieron, ¿qué? Sus entrañas. Y sigue diciendo, a causa de su hermano, y buscó dónde, ¿qué? Llorar. Y entró en su cámara. ¿Y qué pasó? Y lloró. ¡Qué texto tan maravilloso! ¡Qué texto tan hermoso y tan puntual para entrar a un proceso de sanación y de restauración! Aquí yo veo las 3 razones que le di de antemano para que se dé el perdón. 1, para restaurar las relaciones. Y se conmovieron sus entrañas. Esta expresión se usa para describir un sentimiento profundo de compasión. Entonces, ese llanto de José en la cámara secreta, dice, y allí lloró y lloró. Se conmovieron sus entrañas. Muchos de nosotros tenemos que ir a la cámara secreta y sacar, y sacar, y sacar, y decirle, Señor, tengo esto otro, pero con un corazón sincero. Y se conmovieron sus entrañas. Mire que 2 veces resalta, y buscó dónde llorar. Y allí lloró. Y lavó su rostro y salió. Qué bonito, ¿verdad? Lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo, poned. Qué hermoso. Poned pan. ¿Sabes algo? Cuando nosotros colocamos una barrera de protección, el pastor se puede cansar de predicar aquí en el púlpito y ese pan no va a llegar al corazón. Porque hemos colocado una barrera de protección. Y entonces entra el cuestionamiento, el argumento. Yo pienso, me parece, o sea que los que están predicando están allá y el pastor no está predicando acá. Cuando determinamos perdonar, ese pan va a llegar a nuestro corazón. La palabra causará el efecto, porque no la escribió un hombre. La palabra fue escrita por inspiración. Entonces, ¿qué sentido tendría que nosotros viniéramos a un servicio más, pero la palabra no llega a nuestro corazón? Estamos colocando limitantes y barreras, limitantes, barreras, limitantes, barreras. Y el pan no está haciendo y no está saciando nuestra sed, no está saciando nuestra alma, no está saciando nuestro espíritu, y por eso vivimos día tras día angustiados, enfermos, que hoy me aparece un dolor aquí, que hoy me aparece un dolor acá, que esto otro, siento que me agito, que no tengo fuerza, se me agotan. ¿Por qué? Porque el pan no lo hemos dejado que llegue. El pan es representación de la palabra. Lloró y le entregó, lavó su rostro. Necesitamos lavar nuestro corazón y decirle, Señor,
quiero hacer una limpieza de mi corazón. Quiero hacer una limpieza de mis pensamientos. Y pusieron, ay Dios, qué maravilloso, para él aparte y separadamente para ellos. Ay, amada iglesia. Hasta yo me siento redarguida. Hasta yo me siento confrontada con esta palabra. Cuando yo veo las lágrimas que refleja la luz de la Escritura, se lloró y lloró. Hay algo que me pone a meditar. Y es en lo siguiente. Si José vivió todos esos factores de riesgo, entonces, ¿dónde quedó su alegría? ¿Dónde estaba el contentamiento? Cuando hay perdón y lavamos nuestro corazón, recuperamos el gozo de nuestra salvación. Y ya no venimos a la iglesia como unos espectadores, porque es que, ay, sí, yo voy a ir, ya. Ya yo voy para que no digan, ya yo voy por esto. Por inercia yo me muevo. Tú no te mueves por inercia. Tú te mueves porque hay misericordia y hay bondad de Dios para con esta casa. Y ese gozo lo vamos a recuperar cuando determinemos perdonar en nuestro corazón. Ay, yo voy a la iglesia. Ay, no, pero es que la alabanza. Ay, pero es que esto. No tenemos alabanza, sino que es alabanza. Ay, no sé. Hay algo que usted y yo no podemos perder nunca, y fue lo que José no perdió. Fue su relación íntima con Dios. En él se sustentaba de su creador, de su padre. Y creo que eso le ayudó a que en un encuentro de familia, qué lindo es Dios, ¿verdad? ¿Usted cree que este lema es casualidad? Ay, no, eso es una idea ahí que pusieron. No. Esto estaba en el corazón de Dios. Y Dios está haciendo un reencuentro de familias. Porque allí fue donde inició la restauración, en un encuentro de mirar cara a cara y decir, perdóname, he guardado esto en mi corazón por mucho tiempo. Y volvemos a recuperar ese contentamiento y ese gozo en nuestro corazón. Y ya podemos venir a la iglesia, levantar manos, juntos adorar al Rey de Gloria. Poder volver a esos espacios de levantar altar familiar. Poder recuperar ese primer amor, ese contentamiento, ese gozo, esa inspiración para yo leer la palabra y amarla y deleitarme en ella. Navegar por la palabra y cada vez que yo lea la palabra tiene que ser un deleite, usted degustar ese manjar que Dios preparó. Mire, si José determinó a que todos esos riesgos que vivió no le afectaran y lo conlleva a tomar una decisión diferente. Porque si nosotros nos ponemos en la posición de José, ¿sabe algo, amada iglesia? Nosotros estaríamos exterminados de la amargura y de un corazón envenenado. José tomó una determinación. José entendió la gracia.
que cubre multitud de pecados. José vivenció esa bondad y esa misericordia de Dios. Y pudo experimentar una serie de beneficios. O sea que el pronóstico de la decisión de José fue un beneficio. Y vamos a mirar a la luz de este ejemplo en acción que es José, vamos a mirar que hubiesen sido pronósticos desfavorables, pero fue un pronóstico favorable. ¿Y qué pronóstico favorable yo veo ahí? El primero es un beneficio físico. ¿Sabías tú que cuando nosotros soltamos y determinamos de sacar todo ese resentimiento y decir voy a determinar a perdonar, se reduce el nivel de estrés? Hace un día hablaba con alguien y tenía un conflicto y no sabía qué hacer. Es que no sé si lo perdone, no sé, que me causó tanto daño. Y me dice, mira, yo me acuesto, siento dolor en tal parte, porque es que el estrés somatiza en el cuerpo. Y usted empieza a sentir que le duele la cabeza por aquí, que le dan unas picadas. Usted empieza a experimentar cosas en su cuerpo, dolencia, inflamación, porque es que el estrés somatiza en el cuerpo. Otro beneficio que yo veo a nivel físico es el siguiente, que mejora la salud cardiovascular. Yo no sé, cuando nosotros estamos sometidos a un nivel de estrés, que hay un conflicto en el hogar o laboral y uno se carga en el corazón y empieza a cuestionar, es que no me parece, que yo pienso que... Y ese nivel de estrés no causa un embotamiento, que usted dice, no, es que ahora no sé cómo organizar esta idea, es que no sé por qué, porque ese nivel de oxigenación que el mismo cuerpo hace no llega al cerebro como debe llegar. Mire todas las afectaciones que se pueden acarrear cuando usted y yo no determinamos perdonar. No, es que eso es un virus que hay por ahí y todo lo... Pero es que Dios está diciendo, ese texto, yo traeré sanidad, traeré medicina y revelaré abundancia de paz. ¿Dónde? En los corazones, ¿verdad? Otro factor que yo veo que es favorable a través del perdón es que se fortalece el sistema inmunológico. ¿Sabe por qué? Cuando nosotros no perdonamos, es difícil que usted concilie el sueño, porque empieza a recordar ese episodio que tuvo de esa diferencia o ese pleito o esa agresión verbal o esa indiferencia que usted experimentó. Usted empieza a recordar, es que me hicieron tal cosa, y usted empieza a decir, bueno, tengo insomnio, no puedo dormir, me acuesto y siempre pienso en esta situación. Mire cómo afecta la falta de perdón. Pero también cuando nosotros perdonamos hay unos beneficios físicos también. Otro beneficio es en el área emocional. En el área emocional, ¿qué va a sentir usted? Paz interior. Paz en medio de la tormenta. No tengo buena voz. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas, ¿qué? A un mundo, ¿qué? Hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Entonces, en esa parte emocional, tú tienes paz en medio de esa, ¿qué? Tormenta. ¿Y a cuánto nosotros se nos ha robado la paz? Porque no hemos decidido perdonar y nos genera angustia. Otro beneficio emocional es la disminución de la ansiedad y la depresión. Yo creo que todos hemos experimentado. Mejora la autoestima. Yo creo que si José no hubiese entendido la gracia del perdón, no hubiese llegado a ser y a estar en la posición que estuvo. Porque entendió que su valor no dependía de las cosas que hacía,
sino que su valor provenía de esa gracia redentora. Uy, qué juiciosos están. Mayor capacidad de ser, mayor capacidad de amar y ser amado. Ay, hermana. Hijo, mi esposo, mi amada esposa. Capacidad de amar. Dice la palabra que el amor vence, el amor echa fuera, ¿el qué? El temor, ¿verdad? Y todo lo que está minando en nuestro corazón va hacia allá afuera. Otro beneficio es las relaciones. El perdón puede ayudar a restaurar relaciones que han sido quebradas, que han sido dañadas, que han sido rotas por el dolor, por el rechazo, por la indiferencia, por un conflicto, por una circunstancia que no se pudo resolver a tiempo. Cuando nosotros perdonamos a alguien, determinamos de soltar ese resentimiento y ese rencor. Y que nos va a ayudar a reconstruir la confianza y el amor que se había perdido. La confianza y el amor que se había perdido. Y como cuarto, para ir cerrando este tiempo, es el beneficio espiritual. Recuerde que el perdón es un acto de amor, ¿verdad? Es un acto de amor. Y que ese acto de amor, ¿a quién refleja? A Cristo, ¿verdad? Beneficio espiritual es que cada día nos vamos pareciendo más a Él. Vamos proyectando el carácter de Cristo. Hubo una ofensa, hubo una diferencia, pero si determinamos perdonar, nos vamos pareciendo más a Él. Cuando tú y yo perdonamos a otro, estamos imitando ¿a quién? A Cristo y mostrando su amor. Hay un texto que siempre me gusta leerlo y todos lo conocemos, lo hemos leído una y otra vez y siempre lo hemos escuchado en una prédica, en tiempos de retiro, en tiempos de coinonía, y es el Salmo 32. Pero cuando yo veo esta inspiración, es una inspiración que parte de una vivencia personal. Y de hecho tiene un título que dice, La dicha del perdón. Yo lo voy a leer. Dice la palabra del Señor, Salmo de David. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido ¿qué? Perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa ¿de qué? De iniquidad. Y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, ¿qué pasó? Se envejecieron mis huesos. En mi gemir, ¿cuánto? Un día, todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor, ¿en qué? En sequedad de verano. Mi pecado yo te declaré, mi pecado yo te lo confesé. Mi pecado yo lo puse delante de ti, Señor. Mi pecado te declaré. Y yo no encubrí, Señor, ninguna iniquidad en mi corazón, Padre. Y yo dije, confesaré mis transgresiones a ti, oh Jehová. Pero tú, Señor, perdonaste la maldad de mi pecado. Pero tú, Señor, perdonaste mi queja. Pero tú, Señor,
perdonaste cada argumento de mi corazón. Por esto yo me acerco a ti. Por esto oraré a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado, Señor. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegará esta a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de ¿qué? Qué lindo, ¿verdad? Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero ahí hay una comparación que es muy fuerte. Dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro o con freno, porque si no, se acercarán a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová, ¿qué va a pasar? Le rodeará misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad ¿con qué? Con júbilo, todos vosotros los rectos de corazón. Que podamos cantar con júbilo, que podamos tener contentamiento, que podamos decir, tú eres mi roca, mi ayuda, mi sustento, eres tú, Jehová, porque con cánticos de liberación tú lo has hecho. ¿Cuántos hoy pueden decir, ese cántico lo voy a elevar a través del perdón? Con cánticos de liberación. ¿Qué tal si nos colocamos en pie y oramos conforme a la palabra? Oremos con la palabra en esta mañana. Y si es posible, los hermanos nos apoyan y oramos allí con esas melodías tan hermosas, esa inspiración de Dios que ha depositado en el corazón de ellos también. Y podamos decirle en esta mañana, Señor, aquí estamos delante de ti, oh Rey, delante de tu presencia. Vamos a orar a nivel personal, después a nivel grupal y después a nivel general. La palabra dice que nos podemos acercar confiadamente ante el trono de su gracia, que podamos exponer lo que está en nuestro corazón en la mesa del Señor y decirle, Señor, aquí está mi corazón. Aquí está mi vida, Señor. Así como dijo David, examina mi corazón, Señor. Mira mi corazón, Padre. Míralo, Señor. Míralo, Abba Padre, en esta hora de la tarde. Dile en esta mañana, mira mi corazón, Jesús. Y pregúntale, ¿qué has hallado en mi corazón, Señor? ¿Qué has encontrado en mi corazón, papá? Que tal vez no sea de agrado para ti. Esto, Señor, está en mi corazón. Si has experimentado quebranto y tal vez le has preguntado, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas? Y no has mirado como José,
que todo obró para bien de una familia y para el bien de toda una familia. Señor, hoy estamos delante de tu presencia y podemos acercarnos confiadamente, Señor. Tal vez hemos permitido en nuestro corazón minas de resentimiento, de rencor, de queja, de inconformidad. Tal vez, Señor, hay minas en nuestro corazón de argumentos, Padre. Pero hoy estamos aquí abriendo nuestro corazón, diciéndote, Señor, esto es lo que yo tengo en mi corazón. Esto es lo que está minando en mi corazón, Señor. Que no he dejado que el pan, Señor, llegue a mi vida. Que he colocado una barrera para que tu palabra, Señor, haga ese efecto en mí. Pero hoy determino, Señor, de quitar esa barrera de protección. Tomo la iniciativa, Señor, y te digo, hoy quito toda barrera que me impide, Señor, a recibir ese pan. Recibir tu palabra, de recibir tus preceptos en mi corazón. Hoy estamos aquí, Señor, hablando contigo cara a cara, Señor. Exponiendo nuestro corazón cara a cara contigo, Padre. Porque solo tú conoces nuestras motivaciones. Solo tú conoces, Señor, nuestros pensamientos. Solo tú conoces nuestro andar. Dice tu palabra que aún no está la palabra en nuestra boca. Ya tú lo sabes todo, Señor. Conoces nuestro levantar, nuestro sentar, Señor. Tú nos conoces, Padre. Y tú sabes lo que hay en nuestro interior. Pero hoy, Señor, delante de ti, cara a cara, te pido perdón, Señor. Perdona esta humanidad, Señor, que muchas veces, Padre, ha distorsionado tu imagen y ha quebrantado ese carácter tuyo que quieres formar en mí, Señor. Te pedimos que nos perdones, Señor. Pero hoy también nos unimos como un cuerpo, como hermanos en la fe. Hoy nos vamos a unir, Señor. ¿Qué tal si se hacen en grupos y se toman de la mano y empecemos a orar al Señor allí? Vamos a buscarnos en grupos y vamos a orar en esta mañana. Y vamos a decirle al Señor que Él tome nuestra vida. Vamos a orar allí. Pueden hacer un círculo y orar, integren a otro. Vamos a orar. Nos vamos a fortalecer los unos a los otros. Vamos a orar en familias, como equipo, así como Nehemías dijo, constituyó familias para levantar los muros. Que hoy tú puedas unirte con tu hermano y allí juntos orar. Padres, hoy en la unidad, en el amor, en ese vínculo perfecto que es la unidad y el amor, Señor. Nos presentamos como cuerpo tuyo, Señor. Nos presentamos en esta mañana y te pedimos perdón. Tal vez, Señor, nos hemos ofendido. Tal vez hemos sido indiferentes los unos con los otros, Señor. Tal vez han habido palabras, Señor, que han dolido al corazón. Pero hoy, Señor, en medio de esta oración grupal, Señor, estamos delante de ti como familia, Señor, en la fe, diciéndote, perdónanos, Señor, que muchas veces inconscientemente hemos ofendido con palabras ásperas,
También con la indiferencia, Señor. También por creer que los afanes de esta vida nos roban esa coinonía y esa armonía, esa hermandad, ese respeto, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor. Perdónanos. Perdónanos en esta mañana, Padre. Hoy cada grupo representa familia. Hoy cada grupo, Señor, representa a esas familias. Así como el ejemplo que describe Nehemías, Señor, la restauración, Señor, fue unida por familias. Levantar los muros en estos tiempos, Señor. Y hoy estamos aquí unidos, clamando, Señor, delante de tu trono por la restauración, Padre. Hoy determinamos como ente corporativo, como congregación, como iglesia, como familia en la fe, te pedimos perdón, Señor. Perdona cada argumento, Señor, que hemos puesto en nuestros labios, en nuestro corazón y en nuestra mente. Perdónanos, Señor, en esta mañana. Suplicamos tu perdón en este día, Señor. Que así como José, cuando se encontró con su familia, dice que fue a la cámara y lloró. Sus entrañas fueron conmovidas, Señor. Y hoy nuestras entrañas son conmovidas. Porque cada grupo que está orando, Señor, es la representación, el encuentro de familias. Familias en la fe, familias en ti, Cristo. Hoy nuestras entrañas se conmueven. Hoy nuestro espíritu, Señor, se conmueve delante de tu presencia para decir perdón. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, en esta mañana. Y suplicamos en este día tu misericordia, tu benevolencia, Señor. Te suplicamos en esta hora del día. Perdónanos, Señor, en esta mañana. Así como David, cuando escribió, Señor, esta inspiración. Así como David, Señor, pudo reconocer su pecado. Y dice David que su pecado declaró. David entendió la bienaventuranza de poder perdonar. David dijo: oh Señor, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Oh, dichoso, feliz, gozoso aquel hombre a quien Jehová no está culpando de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Oramos en base a la palabra, Señor. Porque mientras callamos nuestro orgullo, mientras callamos nuestra indiferencia, mientras callamos la queja y los argumentos, Señor, se envejecieron nuestros huesos. En mi gemir todo el día, Señor. Padre, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, Señor. Pero hoy estamos aquí, Dios del cielo. Y fue mi verdor en sequedad de verano. Pero hoy te declaro mi pecado. Y yo no voy a encubrir mi iniquidad, Señor. Confesaremos nuestras transgresiones a ti, oh Jehová. Porque tú perdonas la maldad de nuestros pecados, Señor. Por eso en esta mañana oramos en coinonía. Oramos a nivel grupal como hermanos, Señor. A ti, todo santo, en el tiempo en que tú puedas ser hallado, Señor. Y ciertamente, Padre, la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. Señor, tú eres el refugio de esta congregación. Tú guardarás a esta casa, Señor, de la angustia. Y hoy con cánticos de liberación tú rodeas esta casa, Señor. Tú harás entender a esta casa, Señor. Y tú enseñarás a esta casa el camino en que debe andar. Y
Tú, Señor, fijarás tus ojos sobre ella, Padre. Porque ya no seremos como ese ejemplo del caballo, como el mulo sin entendimiento, Señor. Porque a través del perdón hoy se restaura el entendimiento, Señor. Y hoy, Señor, nos sometemos a tu palabra. Tu palabra dice que habrá muchos dolores para el impío, pero hoy sabremos, Señor, que a través del perdón, Señor, tú vas a rodear esta casa con misericordia. Tú traerás alegría, tú traerás gozo. Y aquí la iglesia cantará con júbilo, todos nosotros, los rectos de corazón, Señor. En esta mañana te damos gracias, Padre. Gracias por la misericordia. Gracias por el perdón. Gracias porque hoy recibimos canto de liberación, Señor. Hoy recibimos el pan. Hoy recibimos el pan. Hoy podemos acercarnos confiadamente a tu mesa, Señor. Te damos gracias en esta mañana. Gracias, Espíritu Santo. Oh, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, papá. Abba, Padre. Te honramos en esta mañana y bendecimos tu nombre. Hoy nos alegramos, nos gozamos, Señor, en ti. Gracias, Jesús. Gracias, eterno Dios, soberano Rey. ¿Qué tal si en esta mañana nos gozamos en esta mañana? Nos alegramos en esta mañana. Cántico de alegría. Dice la palabra en el Salmo 100, entrad por sus puertas con acción de gracia, con alabanza, con regocijo. Amén. ¿Qué tal si le da un fuerte aplauso al Señor en esta mañana?